Señora, se identifica con este tema, ya no escucha bien, pero a veces no quiere aceptar que le está pasando, o a cada rato le está diciendo a alguien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me dijo? O culpamos a los demás, es que usted habla muy bajo. A veces hay una señal, Pau. Sí, y sobre todo creo que la más cercana es cuando estamos viendo televisión y de repente nos damos cuenta que le estamos subiendo 2 rayitas más, 3 rayitas más, 4 rayitas más, no nos suena igual a como antes lo hacíamos y empezamos a aislarnos con tal de no darle importancia. De todo esto es lo que nos viene a hablar la doctora audióloga Silvia Bonilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo estás? Bien, novio, con emoción. Ay, a mí me encanta que amanezcamos así alegres y ¿verdad? bailando y disfrutando los sonidos de la vida, muy importante. Claro, es cierto, hay que es disfrutar los sonidos, pero yo estaba viendo de esas señoras que nos escriben tanto, que nos dicen que han ido perdiendo audición y como le comentaba, algunos nos dicen, ¿qué fue lo que pasó? Claro. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me dijo? Y uno dice, ¿será que está perdiendo audición? Y ojo, no solo señoras, nosotros también. Sí, claro. Más Sí, cada nosotros vez. que trabajamos con esto todo el tiempo. Cada vez en personas más jóvenes y ahora con el uso de los audífonos, de los monitores, de dispositivos electrónicos, vemos personas más jóvenes con pérdidas auditivas. Ya no solamente es en los adultos mayores. Y típicamente eso que está mencionando Sergio, ¿verdad? El qué, cómo me dijo, el estar pidiendo que le repitan las cosas es una de las primeras señales de que tenemos una dificultad para poder escuchar mejor. Y ahora yo quiero como ponerle una situación muy puntual y que me ha pasado incluso a mí y le puede estar pasando a usted en su casa, que uno dice, no, es que me llamaron por mi nombre, pero no escuché porque estaba pensando en otra cosa. Uno inconscientemente lo justifica. Se justifica, es cierto. ¿Cómo hacemos para diferenciar si realmente fue que no escuché que me estaban diciendo Paula o si estaba distraída en otra cosa? Es muy importante que nosotros conozcamos que cuando estamos escuchando hay diferentes sonidos o diferentes tonalidades. Pensemos en el oído como si fueran las teclas de un piano. Todos hemos visto y escuchado un piano en algún momento de nuestras vidas. Piensen que cada una de esas teclas de ese pianito son las células del oído que tenemos adentro. Todas suenan diferente y analizan sonidos diferentes. Entonces, tenemos un rango de sonidos que nosotros escuchamos en el ambiente, pero también hay un rango de sonidos que se centra específicamente en la zona del lenguaje. ¿Qué pasa con esto? Que cuando empezamos a presentar una pérdida auditiva en la zona del lenguaje, hay tonos y hay frecuencias de sonido que no vamos a escuchar correctamente. Las primeras que se pierden generalmente son los tonos agudos. ¿Y cuáles son los tonos agudos? Por ejemplo, los sonidos de la S, de la T, de la F, que son las que le dan sentido a las palabras. Pero también los tonos agudos están relacionados con las voces de los niños y las voces de las mujeres. Entonces puede ser que tengamos problemas para escuchar cuando nos están llamando, ya sea por la tonalidad de la voz de la persona, por la intensidad de esa voz también, pero también por los sonidos que no estamos escuchando por la pérdida auditiva. Sí, ¿cuál es la diferencia entre oír y entender? Porque muchas veces, y me lo decía doña Carolina, una amiga, oigo, pero no distingo bien las palabras. ¿Eso le llega a usted al consultorio? Claro, el oigo o escucho, pero no entiendo. Es típico con los pacientes. Generalmente eso pasa porque nosotros tenemos 2 mecanismos para poder escuchar. Uno es el de detección del sonido, que pasa justo acá en la orejita, y el otro es el de entender lo que estamos escuchando, que pasa acá en el cerebro. Para que el cerebro pueda entender lo que está escuchando, el sonido tiene que transmitirse correctamente desde la parte externa del oído, perdón. Entonces, si el oído tiene alguna afectación en alguna de sus partes a la hora que ese sonido se transmite, la información no nos va a llegar al 100% al cerebro, y ahí es cuando el cerebro se confunde y no entiende qué es lo que está escuchando. Ahora, uno pensaría que como con cualquier otro padecimiento, no sé, se me ocurre, si por ejemplo yo digo, no, sí, la verdad es que no estoy escuchando bien y sí le estoy subiendo 2 rayitas al televisor y ya la gente me tiene que repetir, pero voy a ir al doctor, a la audióloga, por ejemplo, donde Silvia Bonilla, y me lo detecta, sí, hay pérdida de audición, pero se puede detener. ¿Sí se puede detener o se puede revertir? Hay un tipo de pérdida auditiva que sí podemos detenerla al 100%, que es la exposición a ruido, que es de las más frecuentes. Hoy en día estamos expuestos a ruido desde que salimos de la casa hasta que llegamos en el trabajo. En el trabajo llegamos y nos ponemos los audífonos para escuchar música y distraernos o concentrarnos con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ese sonido, ese ruido es el que va a generar una pérdida auditiva con el paso del tiempo. Este es el único tipo de pérdida auditiva que podemos evitar al 100%. Hay otros tipos de
pérdidas auditivas que ya son hereditarias, genéticas, por el consumo de algunos medicamentos o diferentes factores a los que nos exponemos a lo largo de la vida que podrían ir generando una pérdida auditiva, y por eso también la importancia de hacerse una evaluación auditiva por lo menos una vez al año. Perdón, ahí no me queda claro si se detiene o se revierte, solo se puede detener. Dependiendo del tipo de pérdida auditiva. Qué interesante eso. Sí, Ajá, sí. dependiendo del tipo de pérdida auditiva. Si estamos hablando meramente de una pérdida auditiva por exposición al ruido, yo la puedo detener al detener la exposición al ruido. Y no vuelvo la a escuchar normal. No la puedo revertir. Ah, ok. Sin embargo, hay un tema también con la audición que se llama fatiga auditiva, que poco se habla de la fatiga auditiva y todos nos exponemos en algún momento a la fatiga auditiva. Todos hemos ido a un concierto y al salir del concierto, ¿qué pasa, Pau? Sí, que no escuchamos Siente bien. que no escuchamos bien, se baja el volumen del oído y escuchamos un pitito. Eso se llama fatiga auditiva. Eso es un mecanismo de defensa de protección que tiene el mismo sistema auditivo ante la exposición a sonidos intensos. Entonces, cuando estamos en exposición de sonidos intensos, tenemos esa fatiga auditiva, se puede revertir. Pero si nos seguimos exponiendo en el paso del tiempo y constantemente a sonidos intensos, esa pérdida auditiva, que es una fatiga auditiva, se va a convertir en pérdida auditiva inducida por ruido. Hay pérdidas auditivas que también se generan, por ejemplo, por infecciones en los oídos o incluso por una acumulación de cerumen en el conducto. Entonces, ¿qué pasa con esa pérdida auditiva? Que yo, al extraer la acumulación de cerumen, voy a revertir esa sensación de pérdida auditiva, de hipoacusia o de disminución del volumen. O si tratamos la infección en el oído, ese líquido que hay dentro del oído, y se trata médicamente, vamos también a revertir y a recuperar esa percepción de sonido. Ahora, uno está acostumbrado a hacerse exámenes de vista, de que lleva el señor o la señora, pero no está acostumbrado a hacerse exámenes de audición. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que le van diciendo a uno para detectar que sí está perdiendo? Es muy importante porque, como decís, no es algo frecuente, No. ¿verdad? Y las personas le tienen mucho miedo. Hay personas que a veces me llaman a la clínica y me dicen, ¿cuál es la preparación que tengo que hacer para hacerme el examen? En realidad es muy sencillo. Nosotros lo que evaluamos es el volumen y evaluamos los tonos que estamos escuchando. También evaluamos cómo la persona entiende lo que está escuchando. Entonces hay pruebas de palabras. Entonces, básicamente la audiometría, que es como la prueba más frecuente que hacemos en audiología, que es para ver el nivel de audición y el tipo de pérdida auditiva, necesitamos primero un ambiente acústicamente controlado, es decir, que esté silencioso, lo más silencioso posible. Ustedes van a ver un cuartito aparte en el consultorio, un cuartito, una habitación que está amortiguada con diferentes materiales. Usted entra a ese cuartito, hay una sillita, ahí se sienta y ponemos unos audífonos como los audífonos que usamos para escuchar música, y ahí pasamos diferentes tonalidades con un equipo y evaluamos el oído derecho y el oído izquierdo. Lo que estamos buscando es el volumen más bajito que escucha la persona para diferentes sonidos. Eso lo ponemos en una gráfica y ya nosotros con la gráfica podemos determinar si la audición está dentro de un rango de audición que se considera normal o hay algún tipo de alteración. Muy importante que este tipo de evaluación auditiva se puede realizar desde los 3 años de edad en adelante. ¿Qué necesito yo para que ese paciente me realice ese examen? Que me colabore con la prueba. Que si va a ser un niño, que sea un niño que acate instrucciones y que me pueda dar una respuesta cuando él escucha un sonido. Entonces, escucha un sonido, ya sea que me levante la mano, que apriete un botoncito, o por medio del juego también lo podemos hacer con los niños. Sí tenemos que tener esa colaboración por parte del paciente para poder hacer la audiometría. Si no tenemos esa colaboración por parte del paciente, hay otras pruebas que sí podemos aplicar en donde no necesitamos una colaboración activa de la persona. Hay algo, y esta consulta, ya la persona que está viendo ahorita su televisor, Canal 8, por supuesto, va a decir, ay, ya me cayó la pedrada, ¿verdad? A veces pateamos el balde, como decimos popularmente. Sí, no estoy escuchando, pero ahí voy, ahí saco la cita. ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar el tiempo, somos conscientes de que no estamos escuchando igual y no nos tratamos a tiempo con un audiólogo? ¿A qué nos exponemos? ¿Cuáles son los riesgos? Es muy importante conocer que cuando se empieza a presentar la pérdida auditiva, el cerebro es el que está sufriendo esa falta de información del sonido. Entonces, ¿qué pasa con las personas que empiezan a presentar esos síntomas que a veces y al principio son como muy sutiles? Empiezan a justificarlo y dicen, no, es que yo no es que no escucha bien, es que estamos en un lugar muy ruidoso, o no escucho bien,
bien, es que Paula habla muy suavecito, muy calladito, o habla entre dientes, dicen los señores a veces. Entonces empiezan a justificar esa falta de sonido que están recibiendo, y lo que está pasando ahí es que el cerebro se le empieza a olvidar cómo se escucha. Nosotros vamos a empezar a ver esas secuelas del no escuchar bien con el paso del tiempo. Son los señores que llegan a los 15, 20 años de estar presentando dificultades con el sonido y que no pueden escuchar bien, se ponen un audífono y les cuesta muchísimo adaptarse al audífono. ¿Por qué? Porque el cerebro ya llegó a un punto en el que tiene mucho tiempo en no poder escuchar bien, le llega la información del sonido otra vez, se despierta ese cerebro y lo primero que dicen los señores en el consultorio es, uy, qué ruido escucho. Y entonces generan un rechazo y no quieren usar el audífono porque tienen mucho tiempo de no escuchar bien. Y lo otro es que no tienen paciencia en el proceso porque el cerebro lo tenemos que reentrenar a volver a escuchar. Entonces, esa consecuencia es de las mayores que podemos ver en la falta de la estimulación auditiva. Recuerde que esta entrevista la puede ver en Facebook en cuestión de minutos cuando termine, pero también hay un posteo donde le puede hacer las consultas a la doctora y ya casi vamos a abrir llamadas. Ahora, doctora, le iba a preguntar, los ticos, somos diagnosticados 50 ticos por día, se calcula, con hipertensión y con diabetes. ¿Cuánto afecta eso la audición? Hay una alta incidencia de personas que tienen diabetes, tienen presión alta y que al mismo tiempo presentamos pérdida auditiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que las células que son al final las que nos mandan la información para que el cerebro escuche, reciben esa irrigación sanguínea y necesitan mantenerse estimuladas. El mismo nervio auditivo, que es como el cable que conecta el oído con el cerebro, mandando todo ese sonido, esa información, necesitan mantenerse con buena salud para poder transmitir correctamente el sonido. Entonces, si usted padece presión alta, si usted es diabético, hágase una evaluación auditiva. Yo sé que hay muchos costarricenses que conocen, se están tomando su tratamiento, conocen estas condiciones de salud, pero que nunca se han hecho la evaluación auditiva. Y es tan fácil y es tan sencilla que en 30 minutos ya podemos tener la información auditiva y de ahí, a partir de ese momento, empezar a llevar un control. Hay un tema que usted mencionaba ahorita con los audífonos, que es una alternativa. Mucha gente tal vez no acude a la cita porque somos muy vanidosos, ¿verdad? Claro. Decimos, es que ese audífono no me gusta y la gente se va a dar cuenta que no estoy escuchando bien. ¿Qué alternativas hay? Bueno, cada vez son más pequeños los audífonos y más tecnológicos. Aquí yo les traigo uno para que ustedes lo vean. El audífono, y me lo voy a poner para que ustedes vean que el audífono no se ve. Cada vez son más pequeños y más tecnológicos los audífonos, no solamente porque es una experiencia auditiva, sino porque también es una experiencia estética. Nosotros queremos que si se vaya a ver, que se vea bonito o que no llame la atención. Hay personas que dicen, no quiero que llame la atención, entonces hay colores, que es el audífono, tiene diferentes colores que se puede confundir con la piel o con el pelo. Y hay personas que dicen, no, yo sí quiero que se me vean, entonces los piden de colores, hay rojos, hay blancos, hay negros, para niños, ¿verdad? Y para niños también. Me lo voy a poner un momentito para que ustedes vean cómo se ve el audífono, que en realidad es súper pequeñito, y ya una vez puesto el audífono no va a caerse, no tiene por qué caerse, no tiene por qué moverse el audífono. Bueno, ese no se nota nada. No se nota absolutamente nada. Si yo me muevo acá el pelo, el audífono se me va a ver acá atrás, por eso hay personas que quieren que el audífono se les confunda con el color del pelo para que no llame tanto la atención. Las mujeres tenemos la facilidad de que con el pelo nos lo podemos disimular y ya aquí enfrente ustedes me ven de frente y no ven que tengo un audífono. Entonces, ese temor, ese miedo a que se me va a ver, va a llamar mucho la atención o no quiero que se me vea y que me digan que tengo una pérdida auditiva, ¿verdad? Ya es cosa del pasado porque los audífonos son cada vez más chiquititos. ¿Cómo se carga un audífono? ¿Uno se puede bañar con el audífono? ¿Cuáles son los cuidados que siempre pues debe tener y que la gente siempre tiene dudas también? Claro, los audífonos utilizan baterías, entonces hay dos tipos, los de batería desechable y los audífonos recargables como este. Entonces, si estamos hablando de audífonos recargables, él viene con su cargador, con su cajita, esto se conecta a electricidad y la idea es que el paciente ponga a cargar sus audífonos todas las noches, lo pone en su cajita, acá podemos poner también una pastilla para deshumedecerlos y los audífonos duermen cargándose. Doctora, ¿y podemos ver la entrada para ver con qué tipo de cargador claro, se carga? Es un cablecito de USB del C. De USB, Son súper simples, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo súper simple, incluso también hay una modalidad de cargador súper rápido que podemos andar nosotros en el carro y en el bolsito, ¿verdad? Y lo tenemos ahí a mano, en caso de que se me descargue el audífono, lo vamos a conectar. ¿Y avisa? El audífono, sí, claro, el audífono también nos dice cuando la batería se está bajando. Es un
vacilón porque a veces los pacientes me dicen, uy, el audífono me habló. Y es porque el audífono tiene voz. Entonces el audífono le dice batería, cuando la batería ya se le está bajando. Ahí es tiempo o de ponerlos a cargar o de cambiarles la batería. Como los audífonos ahora vienen con conexión a Bluetooth y los podemos conectar a los celulares, entonces también tenemos que ser constantes en cuanto a la carga para que la vida útil de la carga también me dure el mayor tiempo posible. Ahora, llega don Juan y le dan una receta de la caja. ¿Él puede usar ese tipo de audífonos o se tiene que quedar con los audífonos de la caja? ¿Cómo son los de la caja? A ver, el Seguro Social no da audífonos como tal. El Seguro Social da una ayuda económica para que el paciente pueda adquirir sus prótesis auditivas. Entonces, lo que le dan es lo que nosotros conocemos como receta del Seguro Social, que es un documento donde viene el tipo de pérdida auditiva, el lado donde se presenta la pérdida auditiva, el tipo de audífono que le está indicando el médico de la institución y el monto económico que le están aprobando. Ese monto económico usted lo trae donde un proveedor del Seguro Social y adquiere sus prótesis auditivas. Las prótesis auditivas que se manejan va a depender mucho de la clínica auditiva en donde el paciente vaya a adquirir sus prótesis auditivas con el Seguro Social. Pueden ser así de chiquititos y tecnológicos, ¿verdad? Que en el caso mío yo siempre trato de proporcionar una tecnología que sea no solamente estética y útil para poder escuchar bien, sino que también tenga las prestaciones tecnológicas de conectar con el celular, porque la experiencia auditiva que tiene el paciente es muchísimo más enriquecedora. Ay, les voy a contar, el fin de semana andaba con mi mamá y mi hija haciendo unas compras en el mall, ¿verdad? Iba casi digo la marca de mall, ¿no? Andaba en el mall y mi hija venía con mi mamá atrás, yo venía manejando. Algo pasó, mi hija algo le respondió mal a mi mamá, que cuando nos bajamos del carro las dos estaban, como decía mi abuelita, enchompipadas, ¿verdad? Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dice, ¿usted no vio cómo me contestó Luciana? Y no escuchó cómo me contestó Luciana. Y le digo yo, no, ¿qué pasó? Y ya me empecé a cuestionar yo si fue que no escuché o si estaba distraída en otra cosa, o incluso a veces uno dice, ¿será que estoy loco? ¿Estoy loca? Que no, yo los tenía en la pura oreja. Y ella me cuestionaba y me decía, ¿cómo no escuchó si venía en la oreja? Y yo ya empiezo a confundirme si fue que no escuché lo que pasó, el pleito que pasó. No sabía si era que... El pleito. Sí. Es que ¿Cómo no me di cuenta? Mi mamá tiene mucha autoridad, no fue un pleito, sino que mi hija algo le respondió mal. Entonces ella sí se enojó y sí le llamó la atención fuerte en mi oído. Entonces yo no sé cómo no me di cuenta de eso, si fue que no escuché. Y eso que dice estaba Pau, a veces uno le dice a la gente, pero ¿cómo usted no escuchó? Ella me decía eso. ¿No escuchó lo que pasó? Y de hecho mi mamá me decía, usted se está haciendo, no la tape. Y yo, pero yo no me di cuenta. Claro, y es que ahí entran dos temas. Entra la parte anatómica. Si nosotros nos vemos las orejitas, vemos que tenemos las orejitas viendo hacia adelante, ¿verdad? Porque estamos diseñados para captar el sonido de frente. De hecho, nosotros no podemos mover las orejitas como algunos mamíferos, ¿verdad? Como algunos perritos. ¿Por qué? Porque ellos están moviendo, captando el sonido. La forma de las orejitas de nosotros está diseñada para captar el sonido principalmente adelante, pero también un poco hacia atrás. Está más enfocado en la parte de adelante. Luego también entra a jugar el tema de las habilidades auditivas. Nosotros no solamente escuchamos como si fuéramos un radio que tenemos una perillita de más volumen o menos volumen. No, nosotros tenemos habilidades auditivas de detección del sonido, memoria del sonido, de identificación de los sonidos y localización de los sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la capacidad de concentrarnos más en algún sonido y poder ubicar la fuente sonora de dónde está sonando. Cuando tenemos a alguien atrás, por supuesto que nuestros oídos no están diseñados para escuchar más enfocado lo de atrás, sino más enfocado lo del frente. Entonces puede ser que inconscientemente nosotros no estamos prestando la atención a eso. Es como Además, un ojo. Exacto, es como un ojo, aunque no se mueve. Aunque también tenemos un tema de concentración. En el caso tuyo y en este ejemplo que estamos viendo, vamos manejando, estamos poniendo atención a otras cosas, entonces también nuestra audición está concentrada en otros temas que están pasando alrededor. Porque recordemos también que la audición no es solamente escuchar bien, es un tema de seguridad. El oído también nos mantiene seguros cuando vamos caminando en la calle, cuando vamos manejando, ver que no es escuchar, ¿verdad? Sonidos a nuestro alrededor, saber que viene un peligro, que nos están tocando el pito. Todos esos temas empiezan a funcionar y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por supuesto que Pau posiblemente en ese momento tenía un tema de concentración hacia el frente y no se dio cuenta lo que tenía atrás, que es muy común. ¿Escuchó, mami?
¿Ves? Para que Escuchó me ella. juzgó mal. Pero también entra cuando tenemos una pérdida auditiva, hay una pérdida auditiva y las personas van a perder no solamente la capacidad de escuchar, sino sus habilidades auditivas. Entonces, esas habilidades también las vamos a perder, por ejemplo, con el hablar por teléfono. Si ustedes levantan el teléfono y ustedes, esa persona les habla, les dice algo, ustedes identifican, sin ver el identificador ahora que sale el nombre siempre, ustedes identifican el tono de esa persona. Con la pérdida auditiva perdemos esa capacidad. Ya no podemos distinguir en las tonalidades de las personas, identificar las voces de las que nos están hablando. Ahora, eso que el ejemplo que daba Pau me parece sumamente valioso, porque también cuando una persona está mayor decimos, ah, no, ya va teniendo demencia, ya va teniendo olvido. Se pueden confundir. Puede llegar, por ejemplo, una señora, doña Carmen, a decir, es que no, me está comenzando la demencia y al final es un problema auditivo. Totalmente, a veces se confunde porque a veces las personas y los adultos mayores que tienen demencia o empiezan a presentar estos síntomas son personas que preguntan más o piden que les repitan las cosas que les están diciendo o contestan cosas que uno no les está preguntando y salen con otra cosa que uno dice, ah, salió con domingo 7, ¿verdad? No. Puede ser una pérdida auditiva, puede ser que de verdad esa persona confundió, yo le dije casa y ella entendió capa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empiezan a confundir palabras y empiezan a confundir y a tratar de rellenar la información auditiva que no les está llegando, el cerebro trata como de entender. Pero qué cansado también. Exactamente, es muy cansado. Las personas con pérdida auditiva tienen que concentrarse mucho más para poder entender y escuchar los sonidos que tienen en el ambiente. Ok, ahora también hay otro tema, por ejemplo. Perdón que te interrumpa. Abramos la línea telefónica, porque si no se nos Nos va. emocionamos con la doctora. 2101-2020, si usted tiene alguna consulta. Ahora sí. Ahora sí, esperando que entrara así de inmediato. Bueno, ahora el tema del aislamiento, sobre todo. Ay, a mí me parece muy triste, sobre todo en personas adultas mayores, que ya de por sí, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, los aislamos, que diga, no, yo prefiero no ir a tal reunión familiar porque es que no escucho bien y todos se ríen y yo no sé de qué están hablando. Exacto. Es feo, es feo. Claro, y se vive mucho con los adultos mayores también. El hecho de no poder escuchar bien hace que la persona se aísle por vergüenza. Pasa mucho también cuando pasan situaciones en donde se apunta con el dedo diciéndole, ay, es que usted está sordo, o es que usted no me entendió lo que le estoy diciendo. Uy, qué pereza. Qué pereza, sí. Le estoy repitiendo mucho lo que me está preguntando, ¿verdad? Entonces también, ¿qué hace eso en esa persona? Hace que no quiera volver a preguntar o a pedir que le repitan las cosas, se aísla y se deprimen. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que evitar, haciendo la evaluación auditiva y tomando acciones también, que si no usa los audífonos, entonces hablemosle de frente. Trate de hablarle siempre a las personas de frente, a las personas que tienen problemas para escuchar, háblele de frente, tóquele el hombro, tóquele un brazo para llamarle la atención cuando le quiere decir algo. Trate de hablarle en lugares iluminados, ¿verdad? Que le pegue la luz a usted en la cara, porque la comunicación no solamente auditiva, también es visual. Y muchas veces cuando tenemos problemas auditivos, nos vamos entonces a la vista y a concentrarnos en lo que estamos viendo para poder entonces llenar la información que no estamos escuchando correctamente. La lectura labial es muy importante también. Estas herramientas las podemos utilizar tanto en personas que tienen pérdida auditiva y no son usuarios de prótesis auditiva, como también los que son usuarios de prótesis auditivas. Vamos a irnos hasta la Aurora. Sí, con don Lorenzo, buenos días. Muy buenos días, habla Lorenzo López, fiel televidente de la revista. Gracias. Ay, qué lindo. Una pregunta para la doctora. Yo soy adulto mayor, es referente al Ay, no Se le me cortó la diga. llamada. Ay, ojalá pueda volver a llamar, don Lorenzo. Sí, le se cortó. escuchaba pues que tenía una consulta Ay, bien sí. profunda para la doctora. Sí, bueno, ojalá nos vuelva a llamar. Bueno, vea, ese ejemplo, don Lorenzo, a veces pasa. La gente quiere hablar, quiere preguntarle algo a uno y no puede. Claro. Porque le da miedo, el adulto mayor comienza con miedo de hablar, de que le responden, e hijos que responden feo, que les gritan. Y entonces uno dice, porque a mí me ha pasado con familiares que hablan, que tienen problemas de sordera, uno dice, le hablo duro, mi mamá es profesora de educación especial, y me dice, no, no le tiene que hablar duro, tiene una condición.
Correcto, sí. De hecho, ese es uno de los reflejos que tenemos nosotros cuando estamos hablando con una persona con pérdida auditiva, alzarle la voz. Y a veces, dependiendo de la pérdida auditiva que tengamos, alzarle la voz más bien va a distorsionar el sonido, principalmente también en usuarios de prótesis auditivas. El compensar el volumen con el que nosotros estamos hablando no va a ser suficiente para que la persona entienda. A veces yo hago la comparación, escuchar con una pérdida auditiva es como escuchar, ustedes se acuerdan en la casa cuando teníamos los equipos de radio grandísimos y teníamos unos parlantes con diafragma y esos diafragmas se rompían. ¿Y cómo sonaba ese Así es como escucha una persona con pérdida auditiva, y entonces cuando yo le subo el volumen, en lugar de mejorarle, más bien va a escuchar más. Entonces no va a entender, al final no va a entender. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Hablarle de frente, bien pronunciado, no exagerar las palabras, porque hay personas que dicen, ¿cómo le fue? Sí. Eso no, háblele normal, háblele en un tono de volumen regular y tratar de no alzarle la voz para no generar esa distorsión. Nos vamos hasta León 13. Sí, tenemos a don José, ¿cómo está? Aló, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo 52 años. Viera que tuve un problema hace como unos 2 años aproximadamente. Estuve en unas piscinas allá en Alajuela. Cuando yo me metí a la piscina, como que sentí que me reventó un oído, el oído izquierdo, el derecho, perdón. Y resulta que estoy en tratamiento, pero me dicen los especialistas que lo que tengo es un envejecimiento temprano del oído. Pero viera que yo siento que lo que me pasó fue por parte de ese momento que pasé yo en esa piscina. Y ahora me van a mandar a una terapia auditiva, porque lo que tengo es un ruido que no me deja dormir. Perfecto, muchísimas gracias por su consulta, doctora. Bueno, tendríamos que revisar un poquitito más el caso para tener un poco más de información, pero cuando vamos a las piscinas muchas veces pueden pasar varios factores. Uno es que si nos consumimos en el agua, puede empujarse el cerumen que tenemos dentro del oído, y entonces cuando sale la persona dice, uy, siento el oído tapado. Y la otra es que cuando nos consumimos y aguantamos el aire, eso puede generar una mayor presión dentro del oído y se puede llegar a perforar la membrana timpánica. De hecho, y eso pasa más cuando nos consumimos, como en el caso de los buzos que van bajando, ¿verdad? En el mar tienen que hacer buceo y aguanta mucho la respiración y están haciendo como esas técnicas de meter aire dentro de los oídos, se puede perforar la membrana timpánica, eso se llama barotrauma. ¿Qué pasa con esto? Que podría generar una pérdida auditiva y deja ese ruidito que él está diciendo, que es por lo cual seguramente lo están mandando a un tipo de terapia, que es el manejo del ruidito en el oído, ese pi, ese sonido queda después de algún tipo de lesión o está relacionado también en el 90% de los casos por pérdida auditiva. Eso también es lo que se le conoce como tinnitus. Tinnitus o acúfeno. Ok. Correcto. Ahora, ¿qué puede hacer esa señora que dice, yo creo que mi esposo no está escuchando bien? Y entonces empiezan a haber problemas de pareja, porque usted no me dijo, sí, yo le dije, acuérdese, y es que no escuchó. Sí, a mí me ha pasado mucho. De hecho, he tenido pacientes en donde les he servido casi de terapia de pareja, porque llegan al consultorio y dicen, es que ya yo estoy a punto de divorciarme. Están a punto de divorciarse, incluso pasan su tiempo en cuartos separados, porque uno ve el televisor a 50, el otro ve el televisor a 10. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tener un tema de manejo en pareja, ¿verdad? Tratar de entenderlos, esa parte de la empatía es muy importante, y entender también que tenemos que hacer la evaluación auditiva para empezar con la rehabilitación de la audición, y cuando esa persona ya empiece a tener la experiencia con los sonidos van a cambiar completamente. He tenido varios casos, unos 2 o 3 casos de matrimonios así, que después llegan y dicen, no, ya no nos separamos, ya estamos felices y contentos, ya estamos disfrutando otra vez de la televisión en conjunto. ¿Por qué? Porque esos ratos en pareja se ven afectados no solamente por la comunicación y de que no están hablando y escuchando bien, sino también por las actividades que podrían realizar que no realizan por los diferentes sonidos a los que se tienen que exponer. Bueno, vamos a recibir la última llamada que tenemos. Adelante. Don Luigi, ¿cómo Don está? Hola, oiga, muchas gracias. Excelente programa. Gracias. La pregunta es la siguiente. Escucho como las ollas de presión cuando están liberando vapor. Ese sonido que se escucha, y escucho yo, no sé qué puedo hacer al respecto. Muchas gracias.
Gracias, don Luigi. Con gusto. Adelante, doctora. Eso que escucha es un tinnitus, es un ruidito en el oído que muy probablemente sea un síntoma de pérdida auditiva, hacernos la evaluación para determinar el volumen o incluso podría ser también acumulación de cerumen. Entonces tenemos que ver el nivel de audición que tenemos y si hay que hacer alguna limpieza en el oído. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Recuerde que si usted ustedes. quiere ver nuestras entrevistas completas, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook de la revista. Ahí lo tiene, entrevistas completas donde usted puede ver todos nuestros vídeos y repasar toda esa información que tanto le interesa a Es Pau. muy importante, y si tiene un familiar que no la pudo ver y sabe usted que tiene este problema, pásele la entrevista. Ve, y compártese. cuando uno escucha la palabra glaucoma, inmediatamente, a mí lo que se me despierta es un temor y que yo digo, ay, va a quedar A la ciega la ceguera. persona. Ujú, Exactamente. sí, es ese, cierto. ese es nuestro siguiente Ese es tema. nuestro siguiente tema con un excelente especialista, el doctor Roger Acevedo, así que le damos pase a nuestros compañeros.